Buenas tardes compañeros, profesora, mi nombre es López Gómez Enrique Alonso, del tercero D. En esta tarde les voy a hablar sobre el tema de la vascularización renal. La vascularización renal está compuesta por dos ramas, una anterior y una posterior, las cuales las arterias ansiformes emiten ramas dominadas A. Esto se basa para el traspaso de sangre en las venas que van hacia los riñones. Esto se habla que al entrar en el corpúsculo llenan la anterior aferente, una de las ramas anteriores aferentes, la cual se divide en 5 u 8 ramas cortas, que cada una de ellas eh, se originan en segmentos capilares. Eh, Estos segmentos capilares son prácticamente basados o muy importantes en los riñones. Los se llaman también como capilares glomerulares, que las cuales son las que drenan las arterias aferentes a través de la sangre que bombea a un glómulo, a un a un glomérulo, perdón. Esto es lo que hace que bombee toda la sangre que pasa por medio de un glomérulo. Es basado en capilares glomerulares. Esto también, en este tema, vamos a hablar también de dos vasos rectos descendentes y vasos rectos ascendentes. Los vasos rectos descendente está basado en prácticamente arterias. eh, ¿Cómo les podría explicar? Bueno, los vasos descendentes son las arterias eferentes que proceden de los corpúsculos. Estos corpúsculos son ya también conocidos como yaxtamedulares, que entran entre 12 y 25 capilares. Estos capilares son los que se ramifican y se forman como mallas, como una malla prácticamente y es radical, muy larga y alrededor de la rama de asa de Helen. Es donde se basa o prácticamente donde se encuentra localizada los vasos descendentes, que es alrededor o cómo se localiza. Su forma es como malla, radicalmente son alargadas los vasos descendentes, perdón, y está cerca o está alrededor de las ramas de asa de Helen. Los vasos descendentes es lo contrario, son las ramas ramificadas capilares que convergen hacia los vasos descendentes, como les comentaba, es lo contrario, y siguen una trayectoria a los paralelos opuestos de los ascendentes y los descendentes. Los ascendentes no toman vasos, no, sus formas no son rectas. Estos producen arterias. Estas arterias son las que surgen y ramifican o son verticales. Prácticamente los vasos descendentes son verticales y esa es su forma o lo que distingue de un vaso descendente y un vaso ascendente, que su forma de los descendentes son como mallas y radicalmente son largas. Son largas y están alrededor de las ramas de asa de Helen. Y los vasos descendentes está basado a que sus ramificaciones son nada más verticales. De esto también hay rectos venosos. Estos rectos venosos siguen una trayectoria opuesta a las o a la circulación de la sangre arterial. Eh,
Las, las venas asiformes son drenadas en las venas arte- arterioburales, que también son muy de forma piramidal. Esto es un proceso que lleva todo el riñón en cómo entra y sale prácticamente la sangre, a cómo pasa, a cómo se distribuye, a cómo está compuesto prácticamente el riñón, por los vasos, como les comentaba, los descendente y ascendente, y los rectos venosos son los que distribuyen prácticamente la sangre en todo el riñón. Esto no tiene el mismo función a la misma presión, se podría decir, en el recto venoso, sino que es diferente el fragmento o el trabajo a la circulación venosa. No entra la misma presión, no entran los mismos componentes, son diferentes. También están los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los que aparecen prácticamente eh, son los que aparecen, disculpen, eh, los vasos linfáticos son los que aparecen en el intersticio cortical paralelo a los trayectos de los vasos sanguíneos. Y en eso es donde abandona, en ese proceso es donde abandona la sangre o prácticamente el proceso del riñón y lo abandona en la parte del hilo o en la parte del riñón. Es como, ¿no? ¿Cómo le podría explicar la forma? Como un camarón prácticamente, la forma de un riñón. En la parte es, en la entrada del riñón es donde prácticamente es el hilo donde entra y de ahí se distribuyen las ramas, eh, la sangre. Pasa todo el proceso y nuevamente ahí abandona el trayecto de- del vaso sanguíneo, del flujo sanguíneo es donde abandona nuevamente, así como donde en ese lugar entra, en ese lugar vuelve a salir el flujo sanguíneo del riñón. El intersticio renal procede del plerox, no, plexo, disculpe, plexo, eh, del plexo, que se compone de ramas, de ramas adrenergéticas y colinergéticas que pueden ser mielíticas o amielíticas. Esas se dividen en esos dos procesos, las ramas prácticamente. Como les comentaba, la intervención, intervención renal es donde se pasa todo el proceso plexo, del plexo que, como les comentaba, que se compone de ramas adrenergéticas y colinergéticas, que eso también se divide en mieléticas y amieléticas. Pues eso sería todo mi tema y muchísimas gracias. Pues espero y les puedan entender un poco lo que yo le entendí. Algunas palabras, algunas cosas que se complica pronunciarlo, pero espero y sea de mucha ayuda esta poca explicación que yo le entendí a mi tema. Eso sería todo y muchísimas gracias.